Muy buenas noches, hoy es 29 de mayo. Soy Memo Flores y arrancamos otra emisión de Noticias a Tiempo. Después de casi 4 días de angustia, de incertidumbre y de una intensa búsqueda, se confirmó lo peor. Los 5 integrantes del grupo musical Fugitivos, son 4 y un productor, desaparecidos el fin de semana pasado en Reynosa, fueron encontrados desgraciadamente sin vida. La Fiscalía de Tamaulipas lo confirmó esta tarde a través de una conferencia de prensa. El mencionado de las instituciones realizaron un operativo, el cual en este momento sigue siendo procesado el lugar donde se desarrolla por personal de la Dirección General de Servicios Periciales. Y al momento existen elementos que permiten presumir que es el lugar donde desafortunadamente fueron privados de la vida. Durante el operativo en el predio, las fuerzas estatales, federales detuvieron a 9 personas, presuntamente miembros del Cártel del Golfo, quienes hasta ahora son considerados los presuntos responsables del homicidio. Además, se aseguraron 9 armas de fuego y 2 vehículos. En el lugar del hallazgo se continúan haciendo investigaciones y procesando indicios para permitir establecer el móvil y las circunstancias en las que fueron privadas de la vida los integrantes de este grupo musical. Los músicos asesinados son Francisco Javier Vázquez Osorio, Nemesio Antonio Durán Rodríguez, Libán Heriberto Solís de la Rosa, José Francisco Morales Martínez y Víctor Emanuel Garza Cervantes. Pero pocos minutos después de la versión oficial de la Fiscalía del Estado de Tamaulipas, los familiares de los músicos hicieron lo propio, su versión oficial, y dijeron que dista mucho de las investigaciones de la Fiscalía. Porque aunque la Fiscalía de Tamaulipas confirmó esta tarde el fallecimiento de los 5 integrantes del grupo Fugitivos, los familiares desmintieron esta información. Apenas minutos después de la conferencia de prensa de la Fiscalía de Tamaulipas, madres y familiares denunciaron en un video en vivo que las autoridades no se han comunicado con ellos para confirmar la identidad de los cuerpos encontrados. No les han tomado pruebas de ADN, ni tampoco les han pedido reconocer a sus familiares fallecidos. Hola chicas, buenas tardes, soy yo de nuevo. Como verán, están una rueda de prensa, están dando información totalmente falsa. Ahorita una de los familiares va a empezar a explicarles un poco lo que está pasando. Hola, buenas tardes a todos. Pues gracias primeramente a todos los que nos han estado apoyando en redes sociales y aquí también. Pues para informarles, ¿verdad? No hay nada confirmado respecto a los cuerpos de nuestros familiares. Hay muchas redes sociales que han estado afirmando ya por una página oficial de que ya se encontraron los cuerpos. Ya ha habido declaración por diferentes medios de que los cuerpos ya fueron hallados. Mientras la Fiscalía sostiene que los cuerpos pertenecen a los músicos, las familias exigen pruebas concretas y que continúen la búsqueda de los desaparecidos. Y vámonos ahora hasta la Ciudad de México, hasta el Salón Tesorería en Palacio Nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum volvió a desestimar un pronóstico económico de crecimiento de la economía mexicana. Ya lo hizo con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, con diferentes organismos privados, económicos y financieros. Ahora fue con el Banco de México. Desde Palacio Nacional, durante su conferencia matutina, dijo que más allá del crecimiento del Producto Interno Bruto, lo que le importa a su gobierno es el bienestar. Garantizar, se habla mucho de crecimiento, de aumento del Producto Interno Bruto. Si bien es un indicador importante, pues puede crecer mucho el Producto Interno Bruto y seguir la pobreza, porque no necesariamente hay distribución. Entonces a nosotros nos interesa por encima de todo el bienestar del pueblo y en eso vamos a seguir trabajando todos los días. Mientras tanto, Banxico redujo sus estimaciones de crecimiento para el país. El nuevo cálculo para el 2025 es de apenas 0.1%. A finales del año pasado las previsiones eran del 0.6%, o sea, si eran malas, ahora están peores.
En su informe trimestral, el Banco Central advierte una economía estancada, con debilidad persistente y riesgos crecientes, especialmente por el cambio en la política comercial de Estados Unidos. Banxico señala que la imposición generalizada de aranceles por parte del gobierno estadounidense podría desacelerar su economía y con ello reducir la demanda de exportaciones mexicanas. También, Banxico recortó su pronóstico de crecimientos para el próximo año. Pasó de un 1.8% de crecimiento pronosticado al 0.9%. Depende el crecimiento de México fuertemente del mercado estadounidense. Más del 80%, como ya lo hemos comentado en diversas ocasiones, 84% para ser exacto, de las exportaciones de nuestro país cruzan la frontera norte y su destino final es Estados Unidos. El 26% del PIB nacional depende de Estados Unidos. El gobierno resta importancia al dato, pero el Banco Central advierte riesgos estructurales. Y vámonos con otra información. Ya terminaron las campañas políticas electorales judiciales, por primera vez en la historia. Desde el día de hoy concluyó el periodo de 60 días de campaña para los 3.389 candidatos que buscan un cargo dentro del Poder Judicial de la Federación. Arranca la veda electoral, el periodo de conciencia, de análisis. Con esta medida se suspende toda propaganda electoral hasta el cierre de las casillas el próximo domingo 1 de junio. La ciudadanía tiene ahora 3 días para reflexionar sobre su voto, en lo que será la primera elección para elegir a los funcionarios del Poder Judicial en México en la historia de nuestro país. Es muy importante recordar que durante este periodo de veda queda totalmente prohibido la difusión de encuestas, sondeos de opinión y cualquier acto público de campaña por parte de alguno de los más de 3,000 candidatos y candidatas que buscan un cargo en el próximo proceso electoral. Y dándole seguimiento a este tema, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó este jueves un acuerdo para frenar la distribución de estos acordeones con propaganda electoral a días de la jornada del 1 de junio. Estos materiales incluyen nombres, cargos de distintas candidaturas y han sido repartidos en domicilios y espacios públicos. Según el INE, se trata de propaganda electoral financiada de forma ilegal y sin el consentimiento de varias personas candidatas. La consejera presidente Guadalupe Tadei presentará la propuesta que busca dictar medidas cautelares de carácter general al considerar que esta práctica pone en riesgo el principio constitucional de equidad, también la imparcialidad y, por supuesto, la libertad del voto. El proyecto presentado por la presidenta del INE también advierte que aunque no hay responsables identificados, se investigarán los hechos y se aplicarán sanciones si se comprueba financiamiento privado o no permitido o la intervención de funcionarios gubernamentales de cualquier índole. En más de información ahora en materia económica, el Gobierno de México anunció un nuevo decreto para impulsar la inversión y la producción nacional en la industria farmacéutica. Así lo informó el subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Eduardo Clark García. Todo esto durante la conferencia matutina del día de hoy. Hoy les queremos presentar un decreto del Ejecutivo Federal para fomentar la inversión en territorio nacional de la industria farmacéutica, de dispositivos médicos y de otros insumos para la salud, con el objetivo de que en los siguientes años haya un porcentaje cada vez mayor de inversión de la industria farmacéutica, pero también de los productos que consumimos en nuestro país sean producidos en nuestro propio territorio. Actualmente, el gobierno gasta más de 330,000 millones de pesos cada 2 años en insumos de salud. Según el subsecretario, según Clark, este gasto representa una oportunidad para atraer inversiones y fortalecer la cadena de suministros farmacéuticos en nuestro país. El decreto dará preferencia a las compañías que ya cuenten con plantas, laboratorios y almacenes aquí en México o que estén en proceso de establecerlos como parte de su compromiso con la producción local. Se estima que solo 40 compañías transnacionales concentran la compra equivalente a más de 150,000 millones de pesos de medicamentos, por lo que busca el gobierno que estas compras se traduzcan en inversiones directas dentro de nuestro país. La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó a quién, al gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué? Por negociar con terroristas. La declaración surge tras darse a conocer que Dámaso López Serrano, alias el Minilic,
habría llegado a un acuerdo de cooperación con autoridades estadounidenses. Ellos en varias ocasiones han manifestado que no establecen negociación con estas organizaciones. Entonces tienen que explicar por qué en estos casos se llega a acuerdos. Nosotros vamos a insistir en la extradición de los que hemos solicitado la extradición. Nosotros todos los días cooperamos para la seguridad y trabajamos para que haya paz y seguridad en el país. Y hacemos, junto con la Fiscalía, detenciones, investigación, inteligencia. No queremos que haya violencia vinculada con la delincuencia organizada y para ello se hacen las carpetas de investigación, las detenciones y se trabaja todos los días en ello. Pero es importante que haya una explicación sobre esto. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su gobierno mantiene firme la solicitud de extradición del Minilic y que se insistirá en su regreso a México. Agregó que hay cooperación diaria con Estados Unidos en materia de seguridad, pero advirtió que se requiere reciprocidad y transparencia en decisiones de esta naturaleza. Y hablando de Estados Unidos, y si tú quieres una visa y quieres viajar a los Estados Unidos y que no te la quiten como se la quitaron a Marina del Pilar, la gobernadora de Baja California, y a su esposo Carlos Torres, o al alcalde de Matamoros, hoy todo lo que publiques en redes sociales puede costarte el acceso a Estados Unidos. La Embajada de Estados Unidos en México confirmó que todos los solicitantes, sin importar el tipo de visa que vayan a solicitar, están sujetos a una revisión exhaustiva de sus actividades en redes sociales como parte de los diferentes procesos de seguridad. Este seguimiento no es nuevo. Desde el 2019 el Departamento de Estado exige que quienes soliciten una visa entreguen sus identificadores de redes. Pero ahora el control se está profundizando. Incluso quienes ya tienen una visa vigente pueden ser revisados. La programación de entrevistas ahora depende de la capacidad del personal para aplicar estos filtros, que siguen activos después de la entrega de las visas. Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, reveló que el análisis se hace mediante el uso de inteligencia artificial para hacer estos procesos más rápidos. Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum manifestó su desacuerdo total con esta medida. Obviamente nosotros no estamos de acuerdo con esta política que tiene que ver con esta revisión para estudiantes. Vamos a ver también el alcance y también a cuántos estudiantes mexicanos en su caso estaría afectando en su entrada a los Estados Unidos. Pero pues es algo con lo que nosotros pues no estamos de acuerdo. La presidenta también afirmó que México es respetuoso de los procesos de cada país, pero reconoció que la medida complica la situación para estudiantes mexicanos. Esta medida, que fue anunciada por el Departamento de Estados Unidos, constituye el último movimiento de la administración del presidente Donald Trump para entorpecer aún más los propósitos de miles de estudiantes internacionales de matricularse en universidades de los Estados Unidos. Y hablando de más información relacionada entre México y Estados Unidos, el general secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, y el almirante Raimundo Morales, titular de la Marina, recibieron al comandante del Comando Norte de los Estados Unidos, el general Gregory Goulet. El encuentro se llevó a cabo en el Centro Nacional de Adiestramiento, en Santa Gertrudis, en Chihuahua. Ahí presenciaron el ejercicio final de un adiestramiento conjunto entre los elementos del Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada, la Guardia Nacional. Todo con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral militar iniciada en el 2016. Durante la reunión entre estos mandos militares se revisaron los resultados de las operaciones Espejos, ejercicios conjuntos que se realizan de manera simultánea en ambos lados de la frontera, tanto terrestre como marítima. También se intercambiaron experiencias en materias de seguridad regional, inteligencia, operativos y control fronterizo. Tras el encuentro que tuvo lugar entre el 27 y el 28 de mayo, se prevé una reunión equivalente en territorio estadounidense en las próximas semanas. Y seguimos con información de seguridad. Vámonos ahora hasta Sinaloa. En Culiacán, fuerzas federales detuvieron a 4 presuntos integrantes de la facción conocida como los Chapitos, del cártel de Sinaloa. El operativo fue coordinado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República. Entre los detenidos destacan Moisés Bernabé Barraza, alias Berna o Chupón, identificado como líder de una célula delictiva de sicariatos y de la venta de drogas. Los otros 3 detenidos son Noé Moreno Montes, alias Pimpo, Jesús Iván Robles Meraz y Luis Antonio Ibarra Payán. Durante la detención fueron asegurados 4 armas largas, 18 cargadores, ponchallantas, chalecos balísticos y un vehículo con reporte de robo. El automóvil también tenía compartimentos especiales para transportar estos ponchallantas. También en Sinaloa, las autoridades detuvieron a Juan Pablo N., alias Payo, presunto líder del cártel de los Beltrán Leiva. El Payo fue detenido en Los Mochis, Sinaloa, y es acusado por el tráfico de fentanilo y metafentaminas hacia los Estados Unidos. Además de trabajar para Óscar Manuel Gastelum Iribe, alias El Músico, y Fausto Isidro Mesa Flores, alias Chapo Isidro. En más información en materia de seguridad, en Veracruz una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública cayó a un barranco. El accidente dejó un saldo de 2 policías muertos, 4 más heridos. Ocurrió la madrugada de este jueves en la carretera que conecta San Marcos con Teocelo. Los primeros reportes indican que el conductor de la unidad perdió el control por las malas condiciones del camino y la poca visibilidad. La patrulla cayó por el barranco conocido como Matlaboac, hasta quedar semienterrada en el cauce del río y atorada entre las rocas. En la unidad viajaban 6 elementos, 4 de ellos fueron rescatados con lesiones y trasladados a hospitales en diferentes municipios de Veracruz. Elementos de Protección Civil, junto con el Escuadrón Nacional de Rescate, trabajaron durante varias horas para recuperar los cuerpos y auxiliar a los sobrevivientes. La Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz confirmó el fallecimiento de 2 oficiales, expresando sus condolencias a los familiares. En más información internacional, ayer el presidente de los Estados Unidos escuchó por primera vez cómo lo llaman en Wall Street. Lo llaman taco. Una frase que traducida significa Trump siempre se acobarda. Durante una conferencia en la oficina Oval, un periodista le explicó el término y Trump le pidió que no le volviera a llamar así y que no lo volviera a repetir. I kick out? Oh, and then I chicken out. I've never heard that. You mean because I reduced China from 145% that I set down to 100 and then down to another number? And I said you have to open up your whole country. And because I gave the European Union a 50% tax tariff, and they called up and they said, please, let's meet right now. Please, let's meet right now. And I said, okay, I'll give you till July 9. I actually asked them, I said, what's the date? Because they weren't willing to meet. And after I did what I did, they said, we'll meet anytime you want, but don't ever say what you said. That's a nasty question. Go ahead. To me, that's the nastiest question. Lo cierto es que cada anuncio del presidente provoca reacciones inmediatas en los mercados. Suben, bajan, pero hay incertidumbre. En cuestión de horas se pierden o se ganan millones y millones de dólares y pesos. Muchas veces por una sola publicación a través de sus redes sociales. Y el más de Donald Trump casi le da un infarto. El Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos declaró ilegal los aranceles generalizados impuestos por Donald Trump bajo una ley de poderes de emergencia. La resolución se emitió este miércoles y anula la mayoría de los gravámenes, incluidos el 25% a las importaciones de Canadá y México y el 20% a China por el tema del fentanilo. Estos aranceles, creados para enfrentar diferentes problemas de drogas y migración, fueron declarados como excesivos por parte de la autoridad presidencial. Sin embargo, el día de hoy jueves, una Corte Federal de Apelaciones restableció estos aranceles, ordenando que los demandantes respondan antes del 5 de junio y el gobierno antes del 9 de junio, sin proporcionar opinión o razonamientos adicionales. Y en más información de la Casa Blanca, la portavoz de esta, Caroline Leavitt, calificó la decisión del Tribunal de Comercio Internacional como un abuso de autoridad y advirtió sobre una preocupante y peligrosa tendencia de los jueces no electos que intervienen en decisiones presidenciales. Last night, the Trump administration faced another example of judicial overreach. Using his full and proper legal authority, President Trump imposed universal tariffs and reciprocal tariffs on Liberation Day to address the extraordinary threat to our national security and economy posed by large and persistent annual U.S. goods trade deficits.
The United States has run a trade deficit of goods every year since 1975. In 2024, our trade deficit in goods exceeded $1 trillion. Everybody agrees this is unacceptable. President Trump is delivering on his promise to fix this problem, and he has taken a long overdue and much needed bold stance for American workers after decades of our manufacturing base being hollowed out. The president's rationale for imposing these powerful tariffs was legally sound and grounded in common sense. President Trump correctly believes that America cannot function safely long-term if we are unable to scale advanced domestic manufacturing capacity, have our own secure critical supply chains, and our defense industrial base is dependent on foreign adversaries. La vocera presidencial agregó que el gobierno apelará a la suspensión judicial hoy mismo y que de no haber orden temporal elevarán el caso a la Suprema Corte mañana. Finalmente, la Casa Blanca advirtió a los diferentes países con los que negocian tratados comerciales con Estados Unidos que el presidente Donald Trump mantiene todas las facultades arancelarias para defender los intereses nacionales, según informó el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer. Y para terminar, una información que les adelantamos el día de ayer y ya se confirmó. El empresario Elon Musk anunció la noche de ayer el fin de su etapa como líder de un grupo de trabajo encargado de reducir el gasto público en la administración del presidente Donald Trump. Musk encabezó durante los últimos meses, durante los 4 meses que lleva el mandato de Donald Trump, el Departamento de Eficiencia Gubernamental, creado a inicios de este año y fue designado como empleado especial del gobierno, un cargo que le permitía colaborar durante a lo máximo de 130 días. A través de una publicación en sus redes sociales, el magnate agradeció al presidente Donald Trump por la oportunidad y expresó su esperanza de que la reducción del gasto innecesario se convierta en una práctica permanente dentro del gobierno federal. Su salida se da en medio de tensiones con la Casa Blanca luego de que el Musk criticara el proyecto presupuestario impulsado por Trump, que incluye elimina los recortes fiscales y aumenta el gasto federal en defensa. El polémico plan ya fue aprobado por la Cámara de Representantes y en próximos días se discutirá en el Senado de los Estados Unidos. Y todo esto fue la información por el día de hoy. Están ustedes muy bien informados. Los vemos el día de mañana en punto de las 8 de la mañana en A Tiempo Matutino, 1 de la tarde a Tiempo Central. Yo soy Memo Flores. Nos vemos a las 8 de la noche en Noticias a Tiempo. Que tengan ustedes una excelente noche.